Adelante, buenos días. Santo, te damos muchas gracias esta mañana porque nos permites estar delante de ti. Gracias por tu presencia, gracias por tu favor, gracias por dirigirnos a Cristo. Gracias por mostrarnos camino a la salvación. Que nosotros estamos seguros de estar en el verdadero, en Cristo Jesús. Esta mañana, Señor, al estar aquí para estudiar tu palabra, Señor, queremos pedirte No llega mucho la señal ayer. tu intervención. Rogamos que tu favor y tu gracia sea sobre nosotros. Señor, ayúdanos a tener una mente que piensa, que medita en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser una comunidad, una iglesia, Señor, que busca la revelación de la persona de Cristo. Esta mañana, Señor, háblanos, recuérdanos, Señor, lo que antes se dijo para nuestra salvación. Pedimos que nos ayudes, que nos auxilies con aquellas cosas, Señor, que pueden ser difíciles para nuestra mente entender, digerir, resolver, y ayúdanos a ser espirituales y acomodar todo de manera espiritual. En el nombre de Jesús. Amén. Les voy a invitar que abran su Biblia en el Evangelio según San Juan. Capítulo 1. Voy a pedir que alguien lea del verso 1 al verso 18. Si no, lo asigno yo. Damián Martínez, ¿puedes leerlo tú? Amén. Amén. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Gracias. Amados, pues bueno, ya hemos visto los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Y por ser Lucas, vimos el libro de los Hechos, el evangelista. Ahora nos toca atender el evangelio según San Juan. Y yo quiero decirles que lo primero es que este libro
del Evangelio según San Juan es un evangelio que contiene el 90% de la información es propia. ¿Qué quiere decir? Solo está en su libro. Aunque tiene todo un contexto bíblico y todo un respaldo bíblico y está totalmente conectado con la Biblia, su contenido es muy propio del libro. No se relaciona tanto con Mateo, con Marcos, con Lucas. Como Mateo, Marcos y Lucas comparten eventos, historias, conversaciones, discursos, y Juan no. Juan es totalmente diferente. Y así es el Evangelio, pero vamos a hablar del escritor. Y para hablar del escritor, les voy a pedir que vayamos ahí mismo al Evangelio según San Juan, pero ahora vamos a ir al capítulo 19. Maestro. En el verso 35, ¿alguien lo tiene? ¿Lo puede leer? Alberto, ¿lo tienes? 19:35. Sí. Sí, dice así la palabra de Dios, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis. Ok, gracias, Alberto. Dice, el que lo vio da testimonio. ¿Quién está dando testimonio? Juan. Juan. Se atribuye a Juan y es el único verso que en el libro lo señala a él, el que está dando testimonio. Es verdadero. Y luego, él sabe que dice la verdad. O sea, no está inventando, no está blofeando, no está exagerando, no está mintiendo, dice la verdad, y esta verdad está dicha con un propósito. ¿Cuál es el propósito de esta verdad? Que nosotros creamos. Ok. Entonces, hay algo que les voy a comentar, les voy a pedir toda su atención porque puede ser un poquito complicado la fecha. La fecha en el Evangelio según San Juan puede ser un poquito complicada y les voy a decir por qué. Porque algunos ponen, y algunos comentarios, algunos ponen la fecha de esta escritura alrededor de los años 85 y 95 después de Cristo. Esta es una fecha la menos aceptable, aunque a veces es muy popular. Es una fecha muy tardía para el Evangelio, para este Evangelio. La fecha más probable, más cercana a lo exacto, es que Juan escribió entre los años 70 y 72 después de Cristo. Esto nos ubica en una fecha muy difícil, la fecha de la destrucción de Jerusalén, la fecha de la destrucción del templo. Cuando Cristo dijo, cuando le dijeron los discípulos, Señor, ¿ves este templo? ¿Ves estas piedras? ¿Ves la majestad de ellos? Y Jesús les dijo, no quedará piedra sobre piedra, es parte de una profecía que se cumple en el año 70. Y esa es la fecha más probable de la escritura de este evangelio. Tendríamos que ir, no voy a ahondar más porque tendríamos que ir a otros eventos dentro de la historia universal y podernos situar qué es lo que se utiliza para situar este libro con algunos datos que el libro contiene. Sin embargo, lo voy a dejar hasta ahí. Escrito alrededor de los años 70 a 72.
¿En dónde estaba Juan al escribir este evangelio? Juan, antes de decir dónde estaba, voy a decir Juan, hay varios Juanes en la Biblia. Juan, el discípulo, se identifica como Juan el discípulo amado, pero también lo podemos identificar como Juan el hijo de Zebedeo, y de ocupación, él se ocupaba, o su día a día, él era de oficio pesquero. Se considera que era el más joven de los discípulos. Esto basado en un dato también. ¿En qué dato? La Biblia nos informa que Juan se recostaba sobre el hombro de Jesús. Eso no se dice de Pedro, eso no se dice de Mateo, eso no se dice de Judas, eso no se dice de Jacobo. No, se dice de Juan. Y al decirse de Juan se considera que era el más joven. Era probablemente un jovencito, un adolescente, cuando él fue llamado. Por ende, también el último en morir. Se cree que él muere alrededor del año 100, entre el 95 y 100 después de Cristo. En cuanto a su muerte, hay algunas cosas que luego encontramos y leemos en algunos historiadores, sobre todo en Josefo, el historiador. Encontramos que Juan fue encarcelado y después de ser encarcelado fue sentenciado a muerte. Y la sentencia de su muerte, o fue sentenciado a morir en una olla de aceite hirviendo. Cuenta la historia, escuchen bien porque puede parecer de película de Hollywood, pero la historia, los historiadores redactan que al meterlo al perol de aceite hirviendo, lo metieron y el aceite hirviendo no le dañó, no le mató, no le destruyó. Quedaron sorprendidos, pero incrédulos, y entonces ante esta incredulidad, ante este evento de no haber sufrido daños y quemaduras, entonces lo mandan al exilio a la isla de Patmos, donde él recibe el libro del Apocalipsis. Muriendo finalmente de muerte natural. Así es como lo redacta la historia. A diferencia de Pablo, que Pablo murió decapitado. A diferencia de Pedro, que muere crucificado. ¿Desde dónde escribe? El lugar más exacto, todo eso tenemos que verlo, porque obviamente no hay ningún dato dentro de la misma Biblia, sino más bien dentro de la historia,
Entonces, por eso hablamos de probabilidades. No podemos decir esto es así y asegurar que es así, porque no hay una base. Solamente son indicaciones probables dentro de la historia. Se cree que él estaba en la ciudad de Éfeso, en Asia Menor. Él estuvo trabajando y colaborando con Timoteo, con María, la madre del Señor Jesús, en la iglesia de Éfeso. Desde donde él escribe este evangelio. Este evangelio también es considerado el evangelio más evangelístico. Yo sé que todos los evangelios pues nos narran la historia, nos hablan de la historia y tienen el señalamiento a evangelizar. Sin embargo, al leer el evangelio según San Juan nos podemos dar cuenta de que es el evangelio más sencillo, más práctico para poder evangelizar. Y de esto lo tenemos que ligar con el propósito. ¿Cuál es el propósito de este libro? Cuando vimos Mateo, vimos que Mateo tenía un propósito y su propósito era presentar a Cristo como el Mesías que cumple la ley. Cuando vimos Marcos presenta a Cristo como Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando vemos a Lucas presenta a Cristo ¿alguien lo recuerda? Anet, ¿lo recuerdas? Sí, tengo anotado aquí de Lucas 1:4 y le pusimos conocer la verdad para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Ok. Para que conozcamos la verdad, el Cristo que demuestra la verdad. Cuando llegamos al libro de los Hechos, este dato no se los di, hoy se los doy. Cuando llegamos al libro de los Hechos presenta a Cristo como el Cristo que vive en la vida de los discípulos. De ahí el término cristianos. Porque Cristo vive en nosotros. Y el poder que estaba en él, ahora está en nosotros. De ahí, cristianos. Cuando llegamos al Evangelio según San Juan, ya nos encontramos con el propósito. Para eso vamos al capítulo 20.
Emperatriz, si puedes leer verso 30 y 31, por favor. Amén. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces, este es el propósito que tiene Juan. Pero estas se han escrito para que creáis. Por eso estamos diciendo, es el evangelio que es más práctico para evangelizar. Yo no sé si cuando tú recién te convertiste o recién tomaste la decisión de estudiar la Biblia y preguntaste, ¿qué puedo leer de la Biblia? Porque hay gente que quiere empezar a leer en Génesis. Y si empezamos en Génesis, nos vamos a dar cuenta que vamos a terminar todos fusilados, porque no podemos como tener la comprensión del Génesis cuando estamos empezando. Y entonces seguramente alguien te tuvo que haber dicho, mira, lo más fácil que tú puedes leer y que te puede ayudar es leer el Evangelio según San Juan, y cuando termines de leer el Evangelio según San Juan, lee el libro de Proverbios. Porque son muy fáciles de digerir. ¿Por qué? Porque este Evangelio está diseñado para eso, para evangelizar, para que cualquier persona que se acerca al Evangelio o a cualquier persona que nosotros nos acerquemos al Evangelio, podamos acercarnos con algo muy fácil, muy fácil. Yo entiendo, toda la Biblia es la voz de Dios, la palabra de Dios, y toda tiene vida, pero yo no recomiendo predicar con el Apocalipsis, pero si Dios te inspira a evangelizar a alguien con el Apocalipsis, pues bueno, que te dé la gracia. Pero este libro Sí, vamos a dar unos minutitos en lo que el pastor Abel vuelve con nosotros. Al parecer son problemas de red. Vamos a dar unos minutitos en los que se restablece su señal y podemos continuar con la clase. Gracias. En Juan nos estaba dando la explicación, bueno, de que nos presta el Evangelio para creer, que es el más práctico en evangelizar, que su Evangelio está diseñado de una manera muy sencilla y fácil. O sea, que es mejor si vamos a evangelizar, es usar el Evangelio de Juan. Bueno, y nos dijo cómo falleció Mateo, Marcos y los propósitos. Bueno, Pedro más bien y Pablo. Ok. Ahora vamos a decir algo ya dentro del libro. El libro registra dentro de su primera parte, del capítulo 2 al capítulo 11, desarrolla 7 milagros. Contiene 7 milagros. El primero es Jesús convierte el agua en vino.
Eso lo encontramos en el capítulo 2, del verso 1 al verso 12. Edgar, ¿podrías leerlo, por favor? Sí, pastor, ahorita lo estoy. Capítulo 20, ¿no? Juan, sí, ¿qué capítulo, pastor? Disculpe, es que... 2, Ajá. por favor. ¿Del 2 al cuál? Completo. Del 1, ¿Del 1? Ajá, ok. sí, capítulo 2, Ajá. del 1 al 11. Amén. Gracias. En el nombre de Jesús, dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y a sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha en vino, sin saber él de dónde era, a que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior tú has reservado el buen vino hasta ahora. El 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Gracias, Edgar, muy amable. Ahora quiero que conversemos un poquito acerca de este milagro. Quiero hacerle la pregunta, ¿cuántos años tenía Jesús cuando hizo este milagro? 35. 33. Es cuando empiezan la vida pública. 35, 33. Es de los 30 a los 33. ¿Alguien más? De ¿Ya los lo 30 a los vimos? 33. Treinta. ¿Miguel? Aproximadamente 30, pastor, a ver. Aproximadamente 30 años. Acuérdense que a esa edad Jesús inició su ministerio. Entonces, a la edad de 30 años. Eso nos lo dice el Evangelio de Lucas. A la edad de 30 años. Él tenía 30 años cuando él hace este milagro. Ahora miren, vamos a leerlo. Dice, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron invitados también a las bodas Jesús y sus discípulos. Ya había habido el llamamiento de los 12. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Fíjense a un dato muy importante, porque en el Evangelio de San Juan vamos a encontrar muchas figuras, muchos símbolos. Si nos alcanza el tiempo, los vamos a ver. Porque tiene muchas figuras, tiene muchos símbolos que nos están dictando algo. Y aquí hay algo interesante, dice,
y no tienen vino. Quédense con ese dato. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, es como que ignoró lo que él dijo, y entonces dice ella, haced todo lo que él os dijere. Por eso la Iglesia Católica dice que Jesús hace lo que su mamá le dice, hace lo que su mamá le pide, hace lo que su mamá le manda. Ellos se basan en esta escritura. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Sin embargo, no es eso lo que está sucediendo aquí. Dice, estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas, y ahora Jesús utiliza la palabra agua. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestrala, y se lo llevaron. Cuando el maestrala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre y sus hermanos y sus discípulos estuvieron ahí no muchos días. Les hago la pregunta, ¿en qué terminó el primer milagro de Jesús? ¿En qué terminó? ¿En qué termina? Una manifestación de su gloria. La manifestación de su gloria. Ok, ¿alguien más? En que sus discípulos empiezan a creer en él. Dice, sus discípulos creyeron en él. Ahora les hago la pregunta, ¿de qué se trata? ¿El evangelio de qué se trata? Bueno, Juan nos narra un hecho que es el primer milagro. Bueno, yo también pensaba que el primer milagro, aunque él dijo no, lo hace por obediencia, pero en la cuestión de que él está siguiendo todo lo que viene en el Antiguo Testamento, que es uno de los mandamientos es honrar a tu padre y a tu madre, y él la honra con su primer milagro. Yo tenía eso. No sé si esté mal. Totalmente mal. Entonces, toda la gloria se le tendría. El libro habla de creer, pastor. Así es. Todo el libro es para que creáis. Todo el libro es para que creamos. ¿Cómo termina este milagro? En que los apóstoles creyeron. Los creyeron en él. Estamos hablando que este es un evangelio que es muy fácil de digerir, es el más práctico para evangelizar. Esta historia termina con que sus discípulos creyeron en él. Ahora, yo sé que eso tiene que ver con doctrina, yo espero que ya hayan visto doctrina y que estén bien instruidos en la iglesia, compartiendo, impartiendo y recibiendo doctrina. Sin embargo, este milagro no es la pauta o la permisión para tomar un poco de vino. Es que Jesús hizo el vino que emborracha o que no emborracha. Jesús tomó vino, se emborrachó o no se emborrachó. No es que este vino no tenía alcohol. No es que este vino no estaba fermentado. No es que este vino era un vino especial. La pregunta es,
Este milagro está plasmado en el Evangelio según San Juan como autorización de parte de Dios para que el discípulo tome vino. No, para que crean. Porque aquí los discípulos no terminaron borrachos, no terminaron diciendo, Señor, gracias por tu misericordia y que sí nos das el favor para poder tomar, para poder un poquito de vino. Aquí los discípulos, hay algo importante. Jesús manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. La pregunta es, ¿por qué dijo Jesús a su madre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún mi hora, no ha venido mi hora. Esa referencia de Jesús, ¿a qué se refiere? En que su madre María sabía que tenía ese tipo de poderes, porque dice que ella observaba, pero siempre callaba lo que Jesús hacía durante sus años de vida. Si yo afirmo eso, entonces tengo que aceptar que el Evangelio, según San Felipe, que es un evangelio apócrifo, entonces es verdadero. Su madre ya sabía que hacía milagros. Y no podemos aceptar eso. Aquí hay un juego de palabras que nos dice mucho y tenemos que irnos muy despacio. Primero, el primer verso de esta narrativa dice, el tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban ahí la madre de Jesús, nos sitúa en un lugar. Y luego se fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y luego dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Es como una referencia como si María hubiera sido la encargada de que hubiera vino. O podríamos también decir que María está haciendo el señalamiento de que hay una necesidad en la boda. No tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esa es la respuesta. ¿La mujer le está pidiendo que haga vino? No. ¿Que traiga vino? No. ¿Que haga un milagro? No. María solo está diciendo, no hay vino. A lo que Jesús responde, no ha venido mi hora. Luego María dice algo otra vez. Haced todo lo que Él os dijere. Si nosotros pudiéramos decir dentro de las muchas palabras que la Biblia registra de María, esa sería una, no tienen vino. Haced todo lo que Él os dijere. Luego nos habla de una costumbre judía. Estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. Esto habla acerca de la institución por Moisés, y cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestrala, y se lo llevaron. Cuando el maestrala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Quiero volverles a preguntar, ¿de qué me está hablando este primer milagro? ¿En qué se basa este primer milagro? ¿En lo que dijo María
en la instrucción, indicación o orden de María en tomar vino, en sí nos podemos emborrachar. ¿En qué se basa? En que Jesús todo lo hace con excelencia, porque dice pues el maestresala que dejó el mejor vino para el final. ¿Por qué dijo Jesús, aún no ha venido mi hora? Miren. Pues porque no iba todavía a hacer milagros. No voy a ir a la interpretación. No estamos interpretando nada. Pero este milagro se trata de que Jesús es el único que puede resolver los problemas de la vida. Jesús es el único que puede resolver todas las contrariedades de la vida. Les dije hace un momento, el libro utiliza figuras. Y aquí el vino es una figura. La solución de los problemas de la vida. En otro sentido, es como si María hubiera dicho, soluciónale los problemas que esta gente tiene. Ellos tienen un problema, soluciónalo. Por eso Jesús dice, tienes conmigo, mujer, aún no ha venido mi hora. Yo todavía no soy la solución. ¿Ya me estoy dando a entender un poquito más? Yo no soy la solución al problema. Por eso él dice, no ha venido mi hora. Les hago la pregunta. En el Evangelio según San Juan, ¿cuál es la hora de Jesús? Vayan al capítulo 17, verso 1, por favor. Hugo, ¿lo podrías leer, por favor? Capítulo 17, verso 1. ¿Alguien que lo tenga, que lo pueda leer? Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Gracias, amado. ¿Cuál es en el Evangelio según San Juan? ¿Cuál es la hora de Jesús? Cuando va a morir en la cruz. Glorificar al Padre. Glorificar al Padre. ¿Perdón? Glorificar al Padre. El momento de la cruz, cuando Jesús va a ser crucificado, y escuchen, con su crucifixión, con su muerte, Jesús soluciona el problema de la gente. Cuando yo leo en capítulo 2 del Evangelio según San Juan, Padre, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Jesús está hablando de su crucifixión. Y en su crucifixión, Él paga el precio por nuestros pecados y soluciona nuestro conflicto con Dios.
Cuando yo leo el Evangelio según San Juan, capítulo 2, y lo quiero predicar, y lo predico sin este entendimiento, no sé si ya predicaste el Evangelio según San Juan, capítulo 2, y de qué predicaste. Pero no se trata del vino, sino se trata de la hora de Jesús, de cómo Jesús solucionaría el problema de la humanidad. No se trata del vino, no se trata de lo que pidió María, sino se trata de cómo Jesús soluciona los problemas de la vida. ¿Por qué es entonces que los discípulos terminaron creyendo en él? ¿Solamente porque el agua se convirtió en vino? La respuesta es no. Es porque ellos vieron la gloria de Jesús, como él tiene el poder y la capacidad de resolver los conflictos de la humanidad entre Dios y la humanidad. ¿Queda más claro? Sí. Ahora les hago la pregunta. ¿Tiene más sentido? Si vamos a evangelizar, y yo quiero evangelizar con el primer milagro de Jesús, porque quiero que la gente termine creyendo, pero yo hablo del vino, y que el vino no emborracha, porque el vino que hizo Jesús no tenía alcohol, y no era pegador, y no daba cruda, y entonces poquito sí. ¿Dónde está la evangelización? Pero si yo voy a evangelizar con este capítulo y hablo acerca de cómo Jesús puede solucionar tu conflicto con Dios. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque muchas veces nosotros evangelizamos y queremos y le decimos a la gente, si crees en Jesús, tus problemas se van a terminar. Si crees en Jesús, tus problemas van a ser menos. ¿Verdad o mentira? Así es, amén. Una mentira, porque si aceptas a Jesús, los problemas empiezan. Oh, sí. Sin embargo, Jesús es la solución al problema, al conflicto que Dios tiene con la humanidad. Pecado. Jesús es el que puede solucionar el problema del pecado. Ese es en el milagro 1. Y milagro número 2. ¿Quién me recuerda? La sanidad del hijo del centurión. La sanidad del hijo del centurión. Ok. Encontramos en el capítulo 4, verso 43 al 54. Milagro número 3, el paralítico de Betesda. Milagro número 4, la alimentación de los 5,000. ¿Cuál sigue? Jesús anda sobre el mar.
¿Ese sería un milagro o fue un evento? Un evento. Les voy a dar el número 7. La resurrección de Lázaro. También el Evangelio según San Juan contiene los 7 yo soy de Jesús. Los 7 yo soy de Jesús. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid verdadera. Miren, les voy a decir algo aquí. Les podría dar la cita, pero se las quiero dejar de tarea porque eso les va a ayudar más. Y aunque no me entregues la tarea, si estás comprometido con tu estudio, con tu capacitación, sabes que esto lo tienes que hacer por ti mismo, para ti mismo. Encuentra las citas tan muy sencillas. ¿Quién no ha leído Yo soy la vid verdadera? Ya sabemos en dónde está ubicado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya sabemos en dónde está ubicado. Yo soy el buen pastor. Ya sabemos en dónde está ubicado. En el Evangelio según San Juan encontramos 7 milagros en la primera sección hasta el capítulo 11. Encontramos los 7 yo soy de Jesús. Ahora hay algo interesante y quiero que tomemos el tiempo para entrar aquí. El Evangelio o los temas que aborda Juan. Los temas que aborda Juan en su Evangelio. El primer tema, Jesús es Dios. Le doy una cita, San Juan 1:1. Otro tema que aborda Jesús, que aborda, perdón, Juan. Jesús es preexistente. San Juan 1:1, o sea, Jesús existía antes de todas las cosas.
Jesús tiene conocimiento sobrenatural. Capítulo 1, verso 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Cuál es el tema que estamos hablando ahorita? Jesús tiene que Conocimiento sobrenatural, pastor. conocimiento sobrenatural. Capítulo 2, verso 4. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús sabía cómo solucionar los problemas de la gente. Con Dios. Otro tema. Jesús es el gran yo soy. ¿Se acuerdan de esto en el Antiguo Testamento? Yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. En Éxodo, En Éxodo. capítulo 2. Gracias. Marisela, ¿verdad? En el Evangelio de San Juan tenemos más explicado acerca del yo soy. Los 7 aspectos del yo soy. Otro tema. Jesús, el enviado, es el que refleja al que lo envió. Capítulo 8. Hay muchas citas, ¿eh? Yo no les estoy dando todas las citas porque hay que abarcar muchas cosas aquí. Busquen, por favor, capítulo 14. ¿Qué versículo, pastor? 13. ¿El 13? Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que si el Padre sea glorificado en el Hijo. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Sigue leyendo? ¿Sigo leyendo? Uh-huh. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. La promesa del Espíritu Santo. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero Ahí nada más. ¿Quién es el que da al Espíritu Santo? eso es, bueno,
El Padre. Sí, ahora estamos hablando que Jesús es el que lo manifiesta, el que lo refleja. Otro tema. Jesús, el Hijo, es igual al Padre. Ahí mismo, San Juan capítulo 14, versos 10 y 11. Daisy, ¿lo puedes leer? 14:10 al 11. Sí. Dice, ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Ahí está. Jesús es el que refleja al Padre que lo envió. Jesús es el cumplimiento de las fiestas judías. Capítulo 1, verso 29. Voy a decir algo más. Jesús es el nuevo templo. ¿Por qué Dios mandó o permitió que aquel templo fuera destruido? Porque aquel templo era una profecía. Cuando vino Cristo, la profecía se cumplió. Ahora no estamos dentro de una profecía, sino estamos dentro de Cristo. Él es nuestro templo. Hay muchos que se escandalizan. Es que están hablando, que están construyendo el templo, que lo construyen. Es que ya viene. No se metan en esos asuntos. El nuevo templo que tenemos hoy se llama Cristo. Deja que llenen a toda la tierra de templos. Nuestro templo se llama Cristo. La Biblia nos lo enseña. ¿Alguien sabe cuál es el primer templo en la Biblia? No te escuché, Marisela, tu audio. ¿No fue el que construyó Salomón? Ahora lo decir otra vez. El primer templo en la Biblia. Miguel, ¿quieres hablar? Pastor, el tabernáculo que construyó Moisés en el desierto. El primer templo en la Biblia se llama Huerto del Edén. Sí. Ese es el primer templo en la Biblia. Lugar de adoración. Adán adoraba a Dios. Dios se manifestaba a Adán. Dios hablaba con Adán. Dios le daba instrucciones a Adán. Dios se manifestaba a Adán. ¿En dónde? En el templo. ¿Cómo se llamaba? El Edén. Pero ahora tenemos nuestro templo. Nuestro templo se llama Cristo. Estamos en Él. En Él nos acercamos a Dios. En Él
Conocemos a Dios, en Él Dios nos es revelado, a través de Él Dios nos habla, a través de Él tenemos comunión con Dios, Él es nuestro templo. Y es un tema que aborda Juan en todo su libro. Cristo es el nuevo templo. Este tema tiene mucho que ver con la destrucción del templo de Jerusalén. Otro tema, Jesús es el dador de vida eterna. Todos esos temas los encontramos en el Evangelio según San Juan. ¿Qué dice San Juan 1:4? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué dice 3:15 y 16? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. Hay muchas más citas. Al leerlas tú ya te doy el tema y seguramente al ir leyendo el libro vas a ir acomodando cada cosa en su lugar. Son temas de los que trata el Evangelio según San Juan. Los 7 milagros que hace Jesús registrados en el Evangelio según San Juan demuestran que Él es el Cristo, el Hijo de Dios. Otro tema, los discípulos de Jesús dan testimonio que Jesús, el Cristo, es el Mesías. Esto no se nos puede pasar. También nosotros estamos llamados a dar testimonio. Otro tema. La muerte de Jesús es la base de la salvación. Otro tema. Dios es soberano en la salvación. Pastor, ahora que habla de eso, ¿la salvación se puede perder? Esta es una pregunta que tiene que ver mucho con la línea teológica que se siga. Fíjate lo que digo. Esta pregunta tiene que ver mucho con la línea teológica que se siga.
Podemos decir que sí, según una línea teológica. Podemos decir que no, según una línea teológica. Los que afirman que no, tienen bases bíblicas. Los que dicen que sí, tienen bases bíblicas. ¿Sí? Porque los que dicen que no se pierde, pero aquella persona era salva y ahora no lo es, es que nunca lo fue. Nunca estuvo la salvación en él o en ella. Por eso no tiene que perder nada porque nunca fue salvo. Pero los que dicen que sí se pierde, entonces dicen sí la tuvo y por causa de tal situación la perdió. Entonces tiene que ver mucho qué línea teológica se siga. Yo voy a decir cuál es mi punto de vista, ¿vale? No cuál es la línea teológica. Yo voy a decir, quiero que quede claro. ¿Está bien, emperatriz? Sí, pastor, adelante. Ok. Estamos hablando que en Cristo tenemos vida eterna. Entonces, tendríamos que ir a varias citas. Pero capítulo 6 del libro de los Hebreos mira lo que dice verso 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Si yo digo que no se pierde la salvación, ¿cómo explico este texto? Porque podríamos decir muy fácil, los que no se hallaron escritos en el libro de la vida. Bueno, porque no los escribió desde el principio. Pero ¿cómo explico esto? Y decayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. ¿Cómo lo explico? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y luego dice, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, luego dice, y así mismo gustaron de la buena palabra de Dios y del poder del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados. ¿Qué dice? Porque es imposible. La pregunta ahí, ¿se pierde o no se pierde? Se pierde. Entonces, esto es algo, pero tendríamos que hablar ya dentro de asuntos teológicos, pero vamos a terminar de ocuparnos en... Es una respuesta sencilla, emperatriz, solamente es algo por darte respuesta en base a la escritura, pero obviamente habría que andar en muchas más citas para poder determinar si sí o si no.
Ok. Luego venimos, bueno, Dios es la base de la salvación. No, Dios es soberano en la salvación. Eso fue lo que hablábamos. La salvación, estoy hablando en el Evangelio según San Juan. La salvación se obtiene por medio de la fe. Yo sé que Pablo nos escribe y nos dice, porque por gracia sois salvos, y luego añade, por medio de la fe. En el Evangelio según San Juan encontramos este tema. La salvación se obtiene por medio de la fe. Quiero decirles el antepenúltimo tema. Los discípulos disfrutan desde ahora los beneficios de la salvación. ¿Cierto o falso? Cierto. 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 ¿Alguien puede leer San Juan 3:18? $18, 19, 20, realmente ese es el 36, pero no leamos todo porque no nos alcanzaría el tiempo. San Juan 3, 18. Sí. Amén, en nombre de Jesús. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tiniebras que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Hasta cuál, pastor? ¿Hasta qué versículo? Hasta el 21. Ok. Ese es el 16, pero no lo vamos a leer todo. Amén. El 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras sean hechas en Dios. Entonces, estamos hablando, ¿qué tema? Los beneficios. Los creyentes disfrutan de los beneficios de la salvación desde ahora. No tenemos que esperar un beneficio, es que hoy ya no tengo condenación. El apóstol Pablo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Otro tema, y es el último que vamos a encontrar en el Evangelio según San Juan, que él lo trata. Los discípulos están llamados a continuar la obra de Jesús. San Juan capítulo 4, verso 38. Capítulo 15, verso 16. Llévatelo tú. Llévatelo. Claro, todavía como 10 minutos, pero llévatelo. ¿Listo?
Hay muchas cosas más que podríamos hablar dentro de este libro. Muchos, porque es un libro muy profundo. Pero quiero hacerles una pregunta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que hemos hablado hasta este momento? Porque voy a tocar, en los minutos que me quedan, voy a tocar otro tema y quiero dejarles un dulcecito en su paladar espiritual. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Sí, hermano, nada más con respecto a la tarea. Vamos a sacar las citas bíblicas de nada más del yo soy o de Sí. todo lo que nos dio. Mira, eso sería muy bueno que se hiciera. Si tienen el tiempo, yo digo que esto les puede ayudar mucho en su conocimiento del libro. Y todo lo que estamos hablando es completamente básico, es lo básico del libro, porque no estamos hablando de doctrina, ni estamos hablando de posturas, ni de teología, ni del exégesis, ni estamos hablando de nada de eso. Yo entiendo que hay otras materias que están tomando, que ya tomaron, y que entonces les pueden ayudar. Sin embargo, esto es lo básico. Yo cuando estoy predicando a los hermanos, por este domingo pasado estaba yo predicando y voy a predicar de Romanos, y entonces yo pregunto algo bien sencillo a una iglesia que tiene 20 años de estarme escuchando. ¿Quién escribió el libro de Romanos? Y ya. ¿Y en dónde estaba Pablo cuando escribió el libro de Romanos? Y entonces ahí juegan la lotería, ¿verdad? Ahí fue. Y yo les digo, son cosas muy básicas que nosotros tenemos que tener al predicar. Sí. Entonces, esto es conocimiento básico, conocimiento general. Sí. ¿Queda claro? Sí, hermano. ¿Les puede ayudar a ustedes a leer el Evangelio? Aquí está la cita que yo ocupo para este tema, porque acabamos de hablar los temas de los que trata. Sí. Claro que hay que hablar de la preexistencia de Jesús y todo es un asunto teológico y todo. Sin embargo, hay algo que yo quiero que veamos aquí y se los quiero hacer la pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús crucificado? Nuevamente, ¿cuánto tiempo estuvo Jesús crucificado? ¿Fueron 6 horas, hermano? 6 horas. Muy buena propuesta. Como 9 horas, porque lo bajaron ya por la tarde. ¿A qué horas fue crucificado Jesús? A las 9 de la mañana. Y murió por ahí de las 3 de la tarde. Sí, 6 horas. Díganme qué eventos hubo alrededor de la crucifixión. No se escuchó bien su pregunta, pastor. Eventos alrededor de la crucifixión. ¿Qué eventos hubo? Un terremoto. También el velo del templo se rasgó. Salieron los muertos. Salió sangre de
Perdón. Miguel, Resucitaron algunos que estaban muertos. resucitaron algunos que estaban muertos. ¿Qué más? Se oscureció la tierra. Se oscureció la tierra. Ok. Vayan al Evangelio según San Juan, capítulo 19. Yo no sé quién en su iglesia celebre el culto de las 7 palabras. Ok. Una nada más. ¿Cuántas palabras dijo Jesús en la cruz, Marisela? Fueron 7 frases. 7 frases. Sí. ¿Cuántas están en el Evangelio según San Juan? No recuerdo, hermano. 3. 3 más, sí hay más o menos, pero no estaba segura, pero sí, hermano. 3. Ok. Ahora, capítulo 19. No quiero que leamos todo el capítulo. Verso 17 en adelante. Alguien que lo pueda leer claro y rápido. Alguien que diga, yo soy bueno para leer. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y ahí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito. ¿Hasta ahí? No, hasta el 37. Ok. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fueran quitados de ahí.
Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque está escrito, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otras escrituras dicen, mirarán al que traspasaron. Gracias, Miguel. Quiero hacerles la pregunta. Jesús está crucificado. ¿Dios está ausente o presente? Presente. Presente. Mis amados, cuando Jesús está crucificado,